Estamos en el tema de fondo con Edwin Estrada. Edwin fue viceministro de Telecomunicaciones en esta administración y en la anterior. Actualmente se desempeña como director de desarrollo de la empresa NAE. Y con él vamos a hablar de la evolución de la tecnología 5G en Costa Rica. Ahora sí, nuevamente bienvenido Edwin a este Facebook Live de hoy miércoles 30 de marzo. Buenas noches, Otto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos y bueno, un saludo también para las personas que nos ven y bueno, apoyando a la selección desde acá. Así es. Para entrar en materia, en los últimos días hemos visto una noticia de que, de hace meses, que el gobierno habla con el ICE para que le devuelva las frecuencias que tiene acaparadas el ICE para desplegar en esas frecuencias la tecnología 5G. El MISIT hacía una gestión, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación de Telecomunicaciones. Innovación de Telecomunicaciones, el MISIT. Bueno, que el MISIT básicamente es, devuélveme las frecuencias, decía MISIT, el gobierno decía, ICE, devuélveme las frecuencias, nada de eso pasó. Ahora el gobierno instruye a MISIT para que inicie un proceso ya administrativo, legal, para recuperar las frecuencias y quitárselas al ICE, etc. Hablemos un poquito de esa parte, porque a mí me cuesta, Edwin, me cuesta entender cómo una decisión como esa no es acatada por el ICE. O sea, que el presidente dice, devuelvan las frecuencias, es el Estado, agarra el ICE y se las traslada a MISIT para que MISIT, junto con Sutel, saquen a licitación esa vaina y pueda alguien adjudicarse esas frecuencias para desplegar la tecnología 5G. Claro que sí, Otto. Bueno, lo primero que hay que saber es que para crear ese entorno habilitador, para que existan las redes 5G, se requiere trabajar en dos áreas. Primero que todo el espectro radioeléctrico y luego lo que se denomina infraestructura digital o infraestructura pasiva. En este caso, el espectro radioeléctrico es un bien del Estado, es un bien que pertenece a la nación, es un bien escaso y por ende las empresas que lo utilizan tienen la obligación de usarlo de manera eficiente. Contrario censo, el Estado debe entrar a recuperarlas y volverlas a poner a licitación en el mercado mediante un proceso de licitación conforme al ordenamiento jurídico. En este caso es importante, Otto, también agregar que aquí no se habla de dejar desprovisto al ICE de las frecuencias que requiera. Estamos hablando acá que el ICE en estos momentos tiene toda la banda de 3500, toda la banda de 3600 y no hay empresa en el mundo que tenga lo que el ICE tiene en estos momentos. Entonces, quiero empezar con esta idea. ¿Por qué? Porque mucha gente ha indicado, bueno, que esto sería desmantelar el ICE, debilitar al ICE. No. El ICE es una empresa que está compitiendo en igualdad de condiciones y además estamos hablando de un bien que es escaso y por ende, como te decía, tiene que ser utilizado de manera eficiente. Partiendo de esto, entonces, la ley establece diferentes procedimientos para recuperar las frecuencias que no están siendo bien utilizadas. En este caso, lamentablemente, el gobierno utiliza la vía más larga, está instruyendo para el inicio de procedimientos administrativos, los cuales podrían durar hasta 5 años. ¿Por qué? Porque este es un proceso que empieza en sede administrativa, en el seno del Ministerio del MISIT y posteriormente va a llegar a vía judicial a un contencioso administrativo, pudiendo en todo caso, o en el mejor de los casos, recuperar el espectro en alrededor de 5 años. ¿Qué significa esto? Que de aquí a 5 años ya ese espectro ya no va a tener el mismo valor porque ya la tecnología ha avanzado y ha evolucionado, entonces las decisiones las hemos tomado de manera inoportuna. ¿Cuál es la vía correcta? Ya habíamos pasado por ahí, en el año 2009, el presidente de turno pues tomó la decisión de hacer una recuperación mediante un acuerdo mutuo. Y es ahí entonces donde se recupera el espectro de manera inmediata para, repito, ponerlo a licitación. Entonces yo creo que... eso es básicamente, son las frecuencias que están utilizando Claro y Movistar para brindar el servicio, claro, eso fue lo que se licitó. Así es, en aquel momento incluso hubo una orden de la Sala Constitucional de recuperar ese espectro e iniciar la licitación en un periodo de 3 meses, me acuerdo, en el 2009, y repito que el presidente de turno tuvo la visión y el liderazgo y sobre todo la voluntad de
recuperar ese espectro. Entonces, yo realmente no comparto la decisión que el Poder Ejecutivo tomó en este momento y durante los 2 años de esta administración en las cuales yo fungí como viceministro de Telecomunicaciones, se trabajó en ese momento, esos 2 años, en aras de firmar el acuerdo mutuo. Sin embargo, lamentablemente, pues se nota que no hubo voluntad por parte del Ejecutivo para esa recuperación. En un escenario hipotético de que el próximo presidente de la República, tenemos elecciones ahora el domingo, así es, tome la decisión de, ahora sí, de instruir al ICE, de dejar a un lado dejar a un lado el proceso de recuperación, instruye al ICE de devolver. La nueva presidencia ejecutiva del ICE, los nuevos directivos dicen, claro que sí, vamos a hacer ese acuerdo mutuo, vamos a devolver eso. En ese escenario hipotético donde el MISIT, en un plazo muy corto, tiene el acceso a esas frecuencias, ¿cuánto tiempo tardaría el poder licitar ese segmento del espectro y que se empiece a desplegar la tecnología 5G? Esa es una pregunta. Y una segunda pregunta relacionada con eso es, ¿para qué es buena la tecnología 5G? O sea, ¿en qué nos beneficia como sociedad la tecnología 5G? Claro que sí. Bueno, vamos con la primera respuesta. Definitivamente, una vez que se recupera el espectro, el Poder Ejecutivo está en la potestad de emitir la orden de que se inicie el proceso de licitación. En este caso es la Superintendencia de Telecomunicaciones la que lo lleva. En este país se han hecho hasta el momento se han hecho 2 procesos licitatorios y duraron ambos 18 meses. Entonces podríamos estar hablando que para que el espectro se otorgue y los contratos ya habiendo sido refrendados por la Contraloría General de la República, ya inicie el periodo de la concesión, que en este caso son 15 y hasta 25 años, estaríamos hablando de 18 meses por la experiencia que ya tenemos. Okay. Entonces, una vez que los operadores tengan las frecuencias de sus manos, sí, ahí sí tienen que empezar a desplegar las redes. Sí. Entonces, eso es muy importante también porque aquí estaríamos empezando y hablando más bien de la infraestructura pasiva que yo le decía anteriormente, la infraestructura digital, porque ¿qué se requiere además del espectro radioeléctrico para implementar una red? Se requiere cables, antenas, ductos, en fin, una diversidad de dispositivos para que la red pueda ser desplegada. Entonces aquí es donde ya entra una serie de actores también, del Estado costarricense principalmente, que hasta el momento han venido imponiendo barreras, como por ejemplo las municipalidades. Con el tema de las antenas. Con el tema de los permisos. Lamentablemente, al día de hoy, las municipalidades, muchas de ellas no tienen reglamentos que son inadecuados. E incluso, mire, ahora que usted hablaba en el espacio anterior de que a veces la gente se pone muy creativa, mire, lamentablemente en este país también se pone la gente creativa cuando no debe. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo muchas municipalidades un día sí y otro día también se sacan requisitos de la manga que no tienen ningún fundamento jurídico. Entonces, yo creo que también tiene que haber una concientización de los funcionarios públicos que no pueden estar haciendo eso porque se rigen bajo un principio de legalidad, que solamente pueden hacer lo que la ley les permite. Además, otra cosa, Otto, que por un lado es frustrante, pero por otro lado da una esperanza. ¿Y qué es eso? Que según mi criterio, alrededor del 95% de las cosas que hay que hacer en este país, al menos en los temas de telecomunicaciones, no se requiere de una ley. Lo que se requiere es voluntad política, liderazgo, coordinación para que las cosas pasen. Entonces digo que esto es frustrante porque si estas cosas se necesita solamente la voluntad, ¿por qué no ha pasado? Y se lo digo yo que durante mis dos periodos como viceministro siempre luché para que las cosas pasaran. Por ejemplo, le di el caso a las municipalidades, sí, también con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es un actor importantísimo, porque es el rector en política pública, en materia de construcción y de obra pública. Entonces, en este caso, el Ministerio de Obras Públicas tiene que incorporar dentro de los diseños de carretera las especificaciones técnicas de la infraestructura de telecomunicaciones, porque son las vías naturales, y aquí es donde entonces hemos visto cómo en el país las telecomunicaciones no llegan de manera adecuada. Entonces, imagínense usted, y ante la pregunta que usted me hace, ¿cuánto van a durar los operadores para desplegar las redes?
con todo este calvario que tienen que enfrentarse y que Otto, realmente a estos funcionarios que están tomando esas decisiones, realmente nadie los para. No hay quien hasta el día de hoy le ponga coto a este asunto y pues que las cosas se resuelvan en los tiempos y en los plazos que tengan que resolverse. Entonces, yo creo que es uno de los retos principales para el nuevo gobierno, empezando por la recuperación del espectro, pero también poner orden y estar atentos porque ya están identificados quiénes son esos actores que están durando mucho y que se están poniendo creativos con los reglamentos. Entonces yo creo que aquí es un llamado a las nuevas autoridades que entrarán, porque además le voy a decir otra cosa, si bien es cierto, hay un ministro, un viceministro, rectores del tema, pero aquí necesariamente se requiere la concurrencia de la voluntad y el músculo político que el presidente les puede dar. Claro. Entonces este es un tema prioritario que debe ser atendido desde el despacho del presidente de la República. ¿Por qué? Porque si yo necesito que el Ministerio de Obras Públicas incorpore esos requisitos en sus diseños, bueno, yo necesito que el presidente llame, agarre el teléfono y llame al ministro y le diga, las cosas van porque van. Lamentablemente hasta el día de hoy, Otto, eso no ha sucedido. Entonces, aquí es donde vemos que cada día los usuarios, los ciudadanos, nos sentimos frustrados porque cada vez que acudimos a una institución pública nos encontramos con este tipo de limitaciones. Y ojo, aquí estamos hablando que es el Estado costarricense el que llamó a las operadoras mediante un proceso licitatorio a que vengan a invertir en el país. Por ende, se le tiene que brindar seguridad jurídica, se les tiene que respetar el principio de legalidad, en fin, toda una serie de principios que hasta el día de hoy no se están siendo respetados porque lamentablemente, y no es posible que por un lado el Estado lo llame y sea el mismo Estado por medio de sus instituciones públicas la que esté poniendo en riesgo la consecución de los fines de los contratos. La otra pregunta, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Bueno, yo voy a poner un ejemplo, aquella serie que yo veía cuando era niño, los Jetsons, los supersónicos, sí, que prácticamente todo era conectado, era una ciudad digitalizada. Eso es 5G. Otro ejemplo también para que las personas puedan comprenderlo mejor, en la tecnología que ya tenemos al día de hoy, si nosotros como usuarios queremos utilizarla, somos los que tenemos que accionar. Con el 5G es un cambio total de paradigma. ¿Por qué? Porque vamos a estar inmersos en un entorno inteligente donde no necesariamente nos vamos a estar dando cuenta porque eso va prácticamente a funcionar solo. Hay aplicaciones como inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, robotización, que eso prácticamente funciona solo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Y creo que lo hemos ido percibiendo en el entorno más cercano que nosotros tenemos, que son nuestros hogares, donde poco a poco hemos ido incorporando dispositivos eléctricos inteligentes. Entonces, imaginemos eso mismo elevado a potencia, ¿verdad? Donde toda la ciudad va a estar conectada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? No es por una razón distinta que estemos hablando de la cuarta revolución industrial. Aquí estamos hablando de un valor agregado que se le va a dar a los procesos productivos, que va a generar más competitividad, va a generar mayor eficiencia a los mismos procesos productivos, van a ser más rápidos, van a generar mejores productos, mejores servicios y con esto entonces vamos a tener mayor competitividad como país, mejores oportunidades y por ende, Otto, vamos a tener las condiciones para mejorar las condiciones, valga la redundancia, de vida de todos los habitantes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es transversal el 5G, vamos a ver cómo se va a incorporar en todos los sectores de la economía. Por ejemplo, el sector agroindustrial va a ser incorporada en los procesos productivos, entonces imaginémonos desde drones que van a estar vigilando los sembradíos, desde aplicaciones inteligentes que van a estar monitoreando, desde el grado de humedad de la tierra, cuándo se necesita regarlas, o por ejemplo en los semovientes, cuál es su periodo de gestación, cuándo van a nacer, cuándo no van a nacer, etcétera. Esto poniendo un ejemplo, pero igual, en cualquier sector de la economía que usted se pregunte, van a tener grandes oportunidades y por ende, ¿qué te quiero decir también? Que si eso no se aplica,
vamos a perder también esas oportunidades. ¿Y qué significa esto? Que va a ir en detrimento de la calidad de vida nuestra, porque yo creo que en el caso de Costa Rica, que se han tomado distintas decisiones a lo largo de nuestra historia, como el tema de la abolición del ejército, el tema de la educación abierta y gratuita, el seguro social, bueno, en fin, decisiones que se han tomado. Esta decisión que tenemos que tomar el día de hoy o en esta coyuntura que estamos viviendo como país, yo creo que tiene el mismo rango que estas acciones, que si Costa Rica no lo hace, vamos a ir quedando atrás, porque hemos visto también como otros países que uno tal vez eventualmente los pueda menospreciar, porque uno cree como costarricense que podríamos estar mejor que ellos, y no necesariamente es así. Vemos como República Dominicana, que si revisamos todos los indicadores, nosotros estaríamos al día de hoy mejor que ellos, pero es un país que ya está iniciando sus redes 5G. Perú también, Colombia, vemos estos países que si Costa Rica no toma las decisiones oportunas, son países que van a adelantar, y con esto, repito, nuestros productos y servicios van a ir perdiendo esa competitividad. Y además, esto sería una mala señal que el país está mandando a los inversionistas extranjeros, que no van a querer venir a Costa Rica, porque ¿qué es lo primero que pide una empresa o que analiza una empresa cuando viene a un país? Bueno, definitivamente la estabilidad política, estabilidad social que nosotros podemos tener acá en Costa Rica. Sin embargo, quedaríamos debiendo en el tema de la conectividad, y por ende estas empresas podrían estar decidiendo irse a otros países. Edwin, hablando de conectividad, otro tema que ha capturado la atención de los medios de comunicación en las últimas semanas tiene que ver con esta disputa entre el Ministerio de Educación Pública y la Contraloría General de la República sobre la red del Bicentenario, sobre, hablando de conectividad, conectar todas las escuelas y colegios del país con internet de banda ancha, etcétera, y que el gobierno tomó la decisión de darle esa responsabilidad de la Fundación Omar Dengo. La Contraloría viene y dice, eso no es con la Fundación Omar Dengo, eso es una responsabilidad consustancial del Ministerio de Educación Pública que no se le puede delegar a un tercero, a un particular. Entonces, pare esa transferencia, básicamente era un contrato donde se transfiere una cantidad de millones de dólares a la Fundación Omar Dengo para que desplegara la red del Bicentenario. Y eso, vos estuviste en el Ministerio, en el Viceministerio de Telecomunicaciones, y entonces yo quisiera conocer un poquito los entretelones de eso, porque yo he sido muy crítico de la forma en que a lo largo desde finales de los 80 el gobierno ha estado destinando una cantidad de miles de millones de colones para la Fundación Omar Dengo, donde los controles son, claro, muy diferentes a los controles que se dan con el dinero que gasta una entidad pública como tal. Sí, tienen la obligación de reportarle a la Contraloría, hacer una liquidacióncita de lo que gastaron, de las platas que se le transfirieron de fondos públicos, pero jamás están con los reflectores encima en relación a si los procesos de compra que siguieron en la Fundación Omar Dengo eran los procesos de compra adecuados, si no se amañaban licitaciones, si no se estaba pagando más de la cuenta, la cantidad de gente que se estaba pagando con esos recursos, etcétera. Hay una especie de estado paralelo en el tema de educación a través de la Fundación Omar Dengo, encargada de la informática educativa durante muchísimo tiempo. Ahora la Contraloría detiene eso. El presidente Alvarado vemos que se queja, inclusive en este fin de semana pasado hay una nota en el sentido de que el reclamo que le hace el presidente a la Contraloría, y también, y meto otro tema para que los ligues, se habla de un proyecto de ley que los diputados no aprueban de alfabetización digital. Entonces dice, bueno, aquí me tienen amarrado, prácticamente dice el presidente, porque por un lado no dejan que la Fundación Omar Dengo despliegue la red del Bicentenario para conectar todas las escuelas y colegios, y por otro lado los diputados no aprueban el proyecto de alfabetización digital. Y anteriormente, Edwin, habías mencionado que para hacer mucho de lo que hay que hacer en Costa Rica en materia de conectividad y digitalización no se requiere ley, que básicamente es voluntad política. Así que te la dejo picando. Bueno, claro, son muchos temas. Vamos a ver, primero en el tema de la red del Bicentenario. Este es un proyecto que, le pertenece al Ministerio de Educación. En virtud de esto, es un proyecto en el cual es este ministerio el que decide cuál es la forma
que se hace. En el gobierno pasado se incorporó dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es el instrumento de política pública emitido por el Ministerio, por el MISIT, en el cual se incorporan en este caso los proyectos, metas, indicadores, etcétera, de los temas del sector de telecomunicaciones. Entonces, en ese momento, el Ministerio de Educación decidió hacer la red educativa por medio de los recursos de Fonatel. Entonces, ya este proceso se había iniciado, la cosa fue que se diseñó la red por parte del Ministerio de Educación, repito, que es el dueño del proyecto o el cliente, digámosle. Para eso entonces ya la SUTEL había aprobado el proyecto, ya se tenían los recursos, ya el Consejo de la SUTEL incluso había aprobado ya el convenio, el cual tenía que suscribirse con el Ministerio de Educación, que era el último paso ya para empezar a ejecutar el proyecto. ¿Eso fue cuándo? Esto fue a finales de, digamos que a finales del 2017, Ajá. Principios del 2018. Gobierno saliente. Saliendo del gobierno de don Luis Guillermo Solís, así es. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que fue el Ministerio de Educación quien, teniendo todo listo, Otto, todo listo para ejecutar esos proyectos por medio de Fonatel, tomó la decisión de decir, no, ya no lo quiero hacer con Fonatel, ahora lo quiero hacer con la Omar Dengo. Entonces, cuando ya entra el nuevo gobierno, habiendo el Ministerio de Educación tomado unilateralmente esta decisión, pues en ese momento pretendieron y se dieron cuenta que no podían trasladar el dinero de Fonatel, no podían trasladarlo a la Omar Dengo porque estaba protegido por ley. Precisamente los legisladores que aprobaron la ley de telecomunicaciones tuvieron esa visión porque aprendieron de los demás países de Latinoamérica que los fondos de acceso y servicio universal de algo tan necesario e importante como las telecomunicaciones en estos momentos estaban siendo desviados por los gobiernos de turno. Y vemos el caso de Brasil, por ejemplo, donde tienen un fondo millonario que no ha sido utilizado para nada en este tema. Entonces, precisamente, repito que tuvieron una visión porque se protege de los políticos de turno, que yo también fui político de turno, sentado en el Viceministerio de Telecomunicaciones, y precisamente dejándolo en Fonatel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Ministerio de Educación toma la decisión de hacer una parte con Fonatel porque no se pudieron trasladar los recursos de Fonatel para la fundación y otra parte con fondos del Ministerio de Educación hacerlo mediante la Omar Dengo. Entonces, el proyecto de Fonatel que no fue incluido porque también tuvieron que hacer un nuevo diseño de la red porque el diseño que se había hecho anteriormente por parte del Ministerio de Educación a las nuevas autoridades no les gustó. Entonces, tuvieron que hacer un nuevo diseño. Entonces, empezar de cero, hacer el nuevo diseño y a partir de ahí entonces se empezó, en el 2021 fue que se incorporó la meta en Fonatel. Hay que recordar también muy claro, porque muchas veces se le endilga a Fonatel y que tiene muchas cosas que mejorar, pero se le endilgan las cosas a Fonatel y no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque Fonatel no se pueden ejecutar productos o planes o metas que no estén consignadas expresamente en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y si nosotros vemos cuándo fue que se incorporó la meta para que Fonatel empezara a trabajar, fue a inicios del 2021. Estamos hablando que fue hace un año. Sí. Entonces, hasta ese momento, Fonatel es que puede empezar con el tema de la red del Bicentenario. Por otro lado, se sigue con la Omar Dengo y fue cuando la Contraloría el año pasado, en el tercer cuatrimestre del año pasado, casi finalizando el año, le da la orden al Ministerio de Educación de cesar esa acción que estaba realizando. Entonces, fue ahí, Otto, donde el Ministerio de Educación tuvo que tomar o tenía que tomar una decisión qué hacer con eso. ¿Y cuál era esa decisión? Básicamente tenía que sacarlo a licitación, porque precisamente lo que la Contraloría le dijo, mire, usted lo dio directamente, entonces tenía que sacarlo a licitación y yo fui uno de los que en ese momento insistí en que qué iba a hacer el Ministerio de Educación y vemos las noticias precisamente, lo que vos hablás, una decisión del Ministerio de Educación de no incorporarlo ya dentro del Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones. ¿Qué significa eso? Que no se va a hacer. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo las autoridades del Ministerio de Educación? ¿Dónde está el dinero que le habían girado a la Omar Dengo? Ya lo devolvió la Omar Dengo. Y entonces este es otro reto que va a tener el nuevo gobierno, tomar la decisión, porque ya vimos que este gobierno tiró la toalla en ese tema. Vamos al tema de alfabetización digital.
vamos a ver, nos dimos cuenta cuando empieza la pandemia, y me acuerdo que fue alrededor de marzo del 2020, donde hay un titular en uno de los periódicos de circulación nacional, donde dice: alrededor de 500,000 estudiantes y educadores carecen de las habilidades digitales para enfrentar la pandemia y las clases de manera digital. Ahí es donde se dio cuenta y es donde tuvo el Ministerio de Educación que emitir la política pública, ya sea por medio de Fonatel o sin Fonatel, porque tampoco Fonatel es la pomada canaria. Fonatel es un complemento y es para acceso y servicio universal para personas en condición de vulnerabilidad. El Ministerio de Educación ha venido recibiendo desde el 2013 alrededor de 200,000 millones de colones. ¿Y qué ha hecho con eso? ¿Dónde están los resultados? No existen resultados positivos en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la ministra del MISIT y la ministra del MEP alegan que no se puede emitir política pública en el tema de alfabetización digital simplemente porque la ley de telecomunicaciones no contiene el eufemismo de la frase alfabetización digital. Esa es la interpretación que ellas les dan. Sin embargo, hasta la misma Contraloría General de la República ha sido vehemente y ha sido contundente en que la ley sí contiene las herramientas y se puede incorporar dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Entonces vea usted, Otto, que tenemos 2 años perdidos desde que se identifica que las personas no tienen esas capacidades, y por andar impulsando un proyecto de ley innecesario, se ha condenado a las personas y a los estudiantes en condición de vulnerabilidad a seguir con esa brecha digital y ver cómo la brecha digital con los colegios privados, por ejemplo, se va ensanchando. Claro. ¿Por qué? Porque vemos los colegios privados que las personas pues tienen las condiciones, se les dan todas las condiciones para que puedan seguir, mientras los colegios públicos vemos cómo cada día la educación va perdiendo esa calidad y esa competitividad que hemos tenido siempre, en detrimento de las personas que se van quedando en la educación pública, que son las personas más vulnerables. ¿Por qué? Porque en esta época, así como hablamos ahora de que es transversal en todos los sectores de la economía, evidentemente también el tema de educación es necesario. Si vos ves, nosotros que somos abogados, vemos cómo viene el tema de la firma digital y muchas otras cosas que se pueden hacer en la carrera del derecho, y así como en esto hay en todas las carreras universitarias y en todos los oficios. Entonces es importante que en el tema de alfabetización digital, no solamente en el Ministerio de Educación, sino las universidades tengan esa capacidad de identificar cuáles son esas habilidades que requiere el mercado para incorporarlas en la currícula universitaria. Y volviendo entonces al proyecto de alfabetización digital, mal llamado proyecto de alfabetización digital, porque ahora le metieron otros temas ahí que para mí es inconexo desde el punto de vista de procedimiento legislativo, y por ende está viciado y es inconstitucional. Le metieron también el tema de infraestructura, cuando supuestamente es solamente un proyecto de alfabetización digital. Entonces, yo creo que acá otro de los retos que tiene el nuevo gobierno es, mire, tomemos la decisión inmediata de emitir la política pública para el tema de alfabetización digital, porque le están echando la culpa a Fonatel cuando a Fonatel no tiene ninguna meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y vea usted qué curioso, el pasado 5 de noviembre saca el MISIT a consulta el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, 7 de la mañana. Entro a revisar y hay 2 metas de alfabetización digital a cargo de Fonatel. Yo dije, bueno, qué dicha, entendieron. Vea, Otto, a las 9 de la mañana lo retiran y a las 12 del día lo vuelven a subir sin esas 2 metas de alfabetización digital. Entonces, ¿cómo se explica uno que un gobierno no quiera atender el tema de alfabetización digital cuando es el tema que prácticamente está haciendo la diferencia, además de la conectividad, que está haciendo la diferencia con que una persona tenga acceso a las telecomunicaciones o no? Y hay otro tema también que no le conté, porque son muchas cosas. Resulta ser que en enero del 2020 había una de las metas principales de acceso a servicio universal, que es el programa Hogares Conectados. 240,000 familias se les dotó de computadoras y conectividad. Ya esa meta se iba a cumplir en el primer cuatrimestre del 2020. Estábamos sentados ya con Sutel, actualizando, analizando las metas, ¿verdad? ¿Y qué pasa, Otto? Resulta ser que el Poder Ejecutivo anuncia que se va a llevar el dinero de Fonatel para pagar deuda pública.
iniciando la pandemia. ¿Y qué me dicen a mí? No emita política pública, dejando a estas personas sin posibilidad de tener esto. ¿Por qué? Porque luego vimos también cómo avanza la pandemia y cómo hay personas en condición de vulnerabilidad que no tienen computadoras, cuando fue el mismo gobierno el que quiso llevarse la plata para pagar deuda pública y no invertirlo en las personas de mayor vulnerabilidad en este país. Y ahorita le están achacando las culpas a Fonatel. Entonces, estas son las cosas, Otto, que yo no puedo dejar de decir. Porque, yo lo viví. A final de cuentas, iban a tomar los fondos, claro. no los pudieron tomar, no. Pero tampoco hicieron lo que tenían que hacer. No. No claro. emitieron esa política pública. Claro, le voy a decir una cosa. Se vieron obligados en septiembre, a finales de septiembre del 2020, ya con la pandemia encima, ya cuando vieron que el proyecto de pagar, que se llamaba Proyecto Pagar, para llevarse la plata para pagar deuda, se les había caído en la Asamblea Legislativa, se les vino el tsunami de la pandemia, entonces se vieron obligados a presentar, a emitir esa política pública. Entonces vemos ahora, en estos días, se dictamina un proyecto de ley en la Comisión de Ciencia y Tecnología que se llama Bono Digital, algo así, y es un proyecto que obliga al Ejecutivo a emitir política pública para personas en condición de vulnerabilidad. Un proyecto totalmente innecesario también, porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad mediante política pública, pero vea lo que son las cosas, que al inicio no querían y se vieron obligados a hacerlo por el tema de la pandemia. Entonces, por eso yo rescato la visión de los legisladores de no dejar el dinero en las manos de los políticos de turno, porque vemos como realmente no les preocupa en algunos casos el tema. Mire, y es que el tema de las telecomunicaciones, yo creo que no es necesario explicarle a las personas lo importante que es, porque lo vivimos en carne propia. Quienes pudimos seguir trabajando, estudiando, etcétera, durante la pandemia somos los que fuimos privilegiados y los que tuvimos acceso, y los que no. Entonces, pero aún así, Otto, hay gente que no lo entiende. Y volviendo entonces al tema de la conectividad, aún así las municipalidades no entienden la importancia de esto. Nada más para terminar con ese tema, en estos días se aprobó en primer debate un proyecto de ley que viene a solventar algunos de los problemas que han enfrentado los operadores por el mismo Estado costarricense en el tema de infraestructura digital. Es un proyecto de ley que fue impulsado por el diputado Jonathan Prendas y el diputado Pablo Heriberto Arca, y que fue votado en primer debate. Se esperaría que ahora el 5 de abril se esté votando en segundo debate y con eso se cree el entorno para que tengan más posibilidades de desplegar las redes de telecomunicaciones con mayor rapidez, que es lo que nosotros requerimos como país. Bueno, muchísimas gracias, Edwin, por acompañarnos a este Facebook Live tan interesante. Definitivamente aprendí muchísimo y estoy segurísimo que ustedes allá en sus hogares también han aprendido mucho. Espero que se den cuenta que perdimos prácticamente en estos 4 años el tiempo valiosísimo, que hasta los santos lo lloran, en este tema de alfabetización digital, de conexión de escuelas, de la brecha digital que se está ampliando dramáticamente, y luego buscando siempre el pretexto. El pretexto es, no lo pude hacer porque los diputados no me han aprobado una ley. Esa ley no es necesaria. No se ha hecho porque no ha habido voluntad política, no ha habido política pública que se haya acordado y se haya básicamente sacado adelante, porque tiene hoy las herramientas del Poder Ejecutivo para hacerlo. Espero que las nuevas autoridades le pongan atención y pongan este tema en la prioridad que requiere y se dejen de pretextos y finalmente se tomen las decisiones para que no se siga postergando el tema de la conectividad, el tema de la alfabetización digital, el tema de mejorar también las habilidades de los docentes, que requieren obviamente de ser capacitados para poder utilizar estas herramientas que eventualmente se vayan a dar. La alfabetización digital no es solo para el tema de los educandos, de los estudiantes, también de los docentes, que se entienda la importancia de desplegar la red 5G en el menor plazo posible y de conectar hogares, escuelas, empresas, conectar a todo mundo a la red. Y esto es algo que debiera asumir como prioridad la siguiente administración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edwin. Otto. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante en otro Facebook Live más. Muchas gracias. Gracias.